yo pensaba en un contexto quizás más complejo, donde la vida se torna un tanto más... El presidente cubano Miguel Díaz-Canel destacaba la comprensión y el apoyo del pueblo ante estas medidas que son, digamos, elementos necesarios para enfrentar esta situación. Y decía, estamos dejando a un lado ese pensamiento individualista y pensando entonces en colectividad, como colectivo. ¿Cuánto podemos hacer los cubanos en función de enfrentar una situación tan complicada? Yo siempre he dicho que si hay algo que define a los cubanos es la solidaridad, es la sensibilidad, sobre todo cuando aprieta el zapato. Entonces, si esas cosas nos definen cuando aprieta el zapato, como ahora nos está apretando, de que si escasea el combustible, se afectan un montón de actividades en nuestra vida diaria, y entonces, ¿cómo nosotros procedemos para enfrentar esta situación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, hay un tema, Abdiel, cuando hablas del combustible y hablas de la transportación, nosotros, que el pueblo cubano en gran mayoría empleamos el transporte público para desplazarnos hacia nuestros centros taxis y tal, ante este complejo escenario, Díaz-Canel ayer hacía un llamado de atención a aquellos choferes que quizás todavía estén en la calle circulando, de la gestión estatal, choferes de empresas, choferes de algunas instituciones, y hacía un llamado a la sensibilidad. Vamos a poner un poco sensibilidad, choferes, transporte, ¿cómo entender eso? Miren, la sensibilidad... A ver, hay quien dice que la sensibilidad no está de moda. Yo creo que el llamado del presidente es oportuno, sobre todo porque duele colmada de personas, o que pase una guagua vacía diciendo que va hacia allí hasta la esquina y realmente uno se pregunta, bueno, irá hasta allí, y si yo voy hasta la esquina, ¿por qué no me puede llevar? Yo tengo que caminar. En este sentido me parece que es fundamental el tema de la sensibilidad. No puede haber en este contexto evasivas al volante. Usted no tiene el derecho por manejar un carro de una institución estatal a decir que no va a parar, que no va a recoger, porque sencillamente el combustible que a usted le están asignando está limitado, y si el combustible es limitado, entonces su visión tiene que ser otra. Eso no significa que las personas paran los carros. Hay, digamos, que instituciones estatales, ese carro que sale, si sale vacío, ¿por qué no puede recoger a esa persona que quizás necesite con urgencia llegar a un centro de trabajo para también aportarle a la sociedad? ¿Qué es lo que pasa en este sentido? ¿Se toman decisiones oportunas? ¿Cuánto papel o cuál es el papel que deben jugar los inspectores para enfrentar una situación como esta? A veces suena como a medida coercitiva. Bueno, voy a poner un inspector para que usted no tenga la posibilidad de que... De evadir y no recoger. De evadir y no recoger. Pero a veces hace falta también eso digamos, para abrir el diapasón, para que la sensibilidad fluya de otra manera, porque cuando la sensibilidad no nace de la necesidad, entonces realmente hay que tomar otro tipo de medidas para que las personas de verdad se ajusten a nuestra realidad. Nuestra colega Rosy Amaro, periodista de Cubavisión Internacional, ayer posteaba algo que puede parecer un poco risible, pero que no deja de tener toda la vigencia, el pensamiento que ella estaba proponiendo en Facebook, y decía, voy a parecer como una loca deteniendo los vehículos, y todos los choferes deben ayudar a que la población, la vida les sea un poco más llevadera. Y hagamos un reto, un challenge en Facebook, un desafío que se ha puesto muy de moda en redes sociales, y entonces publicar aquel descorazonado, decía él, ese que no quiere contribuir, ese que no quiere ayudar de cualquier manera. Desde el espacio llamamos siempre a la conciencia. ¿Cuán importante es la conciencia entonces en tiempos en que quizás la vida de los cubanos se apriete un poquito de manera coyuntural, como decía el presidente cubano? ¿Cuán importante es el llamado a la conciencia entonces? El llamado a la conciencia es imprescindible, Lázaro. Yo pienso que Díaz-Canel enfatizaba ayer en algo esencial, y era en dar lo mejor de nosotros mismos. O sea, usted tiene la posibilidad de recoger a una persona, recójala, pero usted tiene la posibilidad de ayudar a otra persona porque tiene un carro particular, ¿y por qué no lo va a hacer? Porque el combustible es limitado. Bueno, pero si yo voy hacia ese lugar, entonces, ¿por qué no apostar por esto? Yo pienso que en esto es fundamental esta visión que nos llama a sensibilizarnos, que nos llama a apostar por la solidaridad, pero también nos llama a fortalecer el espíritu de resistencia. Yo quería compartir algunas entrevistas ayer cuando, la mesa redonda se transmitía, salíamos y conversábamos con algunas personas cerca, sobre todo en la zona del Cerro, y ellos me decían, lo primero importante es la información tan oportuna que se nos está brindando, pero otra cosa fundamental es el llamado a la unidad, que es esencial en estos momentos. Y unidad y conciencia en este país, cuando aprieta el zapato, deben ir de la mano. Yo te propongo ver... ¿Tienes esas entrevistas? Yo tengo esas entrevistas listas ya, y yo creo que podemos rodarlas en este minuto. Después volvemos al SEC. Así mismo. La responsabilidad de lo que está sucediendo hoy en el país no es de la poca gestión o digamos de la ineficiencia del gobierno cubano. Ha quedado claro
que es una situación, como decía el presidente, coyuntural, o sea, de unos días, porque no ha podido abastecerse el país por este mismo cerco hostil económico que tiene el país del combustible que necesitamos, sobre todo para la energía y también para la transportación. Y me parece que entre las cuestiones fundamentales que también tenemos que tener claro es que el país ha tomado medidas. Las explicaron los ministros, los diferentes ministros, las medidas que tienen que ver con el transporte, pero también con los servicios básicos a la población, con la salud, con la canasta básica. Es muy importante eso, que el pueblo esté informado, porque el pueblo cubano reacciona ante las noticias y evitamos las bolas, las cosas. Muy importante, y el pueblo lo calma mucho, es informar que se va a hacer todo lo posible por garantizar que no haya los apagones, que eso es importante para la población. Hay que tratar de ahorrar en los horarios al pico, las cosas. Y el diésel, utilizarlo en lo que sea de verdad necesario. Parece que el diésel es más afectado que está el problema. Trabajo en el Ministerio de Alimentaria. Yo manejo un microbús. Yo participé y a las 5:30 de la tarde, cuando salí de los trabajadores que les haga falta, por lo menos hasta la ciudad deportiva, lo puedo adelantar. Y ya monté varias personal, como siempre que hay que hacer. Y veía las paradas abarrotadas, cargadas, que se ve la falta de combustible que hay. También creo que esto mismo de que él decía, de que los dirigentes todos son servidores públicos, tiene mucho que ver con las características de nuestro gobierno y nuestra revolución. Me parece que ha quedado claro el mensaje. Es una situación coyuntural que estaremos pasando durante estos días hasta el 14 más o menos. Yo pienso que a lo mejor unos días más es posible. Eso, la población tiene que también estar preparada, y yo creo que lo más importante es que todos nos unamos, como siempre hemos hecho, para ayudarnos entre todos, para que no haya egoísmo, para que exista la unidad que ha garantizado, que ha caracterizado al pueblo de Cuba durante toda la historia. Los carros estatales se ve a veces ómnibus estatales vacíos, camiones vacíos, carros azules, o sea, chapa azul antes, ajá, ya no tan azul, chapa B de estas estatales que no recogen el personal. Hay que tratar de hacer esa posibilidad. Yo creo muy importante utilizar los recursos que tenemos. Son sin dudas muy interesantes, Adiel, estas entrevistas, las opiniones, sobre todo la muchacha que me parece conocida, decía, importante el llamado a la sensibilidad, a que cada quien entonces contribuya con el otro. Voy a compartir un post porque en la mañana cuando llegábamos acá al estudio, poníamos en nuestras redes sociales que íbamos a abordar este asunto, lo íbamos a poner en contexto, y Dariana Valdés Amable dice, hay algo muy importante en toda esta intensa polémica que se ha generado a raíz del anuncio del presidente Díaz-Canel Bermúdez hoy, y pienso que los periodistas tienen gran parte de la solución en sus manos. Me refiero a que estas medidas anunciadas o por anunciar, pues han de alguna manera han generado pánico entre la población. Ojo, un tema, pánico. ¿Por qué el pánico? El presidente ayer habló claro, es unas medidas que son coyunturales, que son un tiempo que al final del mes deben tener un pronunciamiento diferente. Las personas se dicen que si vamos a perderlo todo, que si vamos a regresar al periodo especial. Hemos dejado claro por qué este no es un periodo que se parece a aquel de los años 90. Por tanto, el pánico tiene que estar descerrado primero de nuestro discurso y luego del entendimiento de la conciencia de cada uno de nosotros. A veces mencionar palabras como pánico generan pánico. Así mismo. A mí me parece que en este contexto debe haber gente molesta, o sea, gente molesta porque la situación del transporte molesta, porque no tener combustible para nuestras gestiones habituales, desde el punto de vista administrativo incluso, molesta. Y a mí me parece que en esto también es esencial reconocer que lo fundamental es que molesten ciertas actitudes que intentan satanizar la gestión gubernamental, actitudes que echarle la culpa al gobierno. Echarle la culpa a la ineficiencia supuesta del gobierno, echarle la culpa también a todas aquellas medidas que no suplen o que no llegan a cumplir, digamos, como que esas expectativas tan altas. La situación es compleja. El país lo ha reconocido. Qué bueno que el presidente cubano y el Consejo de Ministros están dando la cara a una situación como esta. Esto es lo fundamental y la población a la que entrevistamos lo agradece, lo reconoce, sabe
que además es la mejor manera de eliminar cualquier tipo de comentario lamentable, cualquier tipo de comentario tan lamentable como ese que puede generar pánico. Y lamentablemente eso no es lo que nosotros pretendemos. A ver, sobre todo porque ahorita cuando Humberto hablaba con Legañoa, ¿no? Hablaba sobre el tema de la memoria respecto al periodo especial. Bueno, yo sé que hay mucha gente que tuvo pánico en el periodo especial, pero el contexto no es el mismo. Las respuestas que nosotros estamos, digamos, para las que estamos preparados a dar, no son las mismas. Yo pienso que la propia población cubana tiene una cultura superior para enfrentar los avatares de la vida. Cuba siempre ha vivido singularidades. Nosotros hemos sido algo así como el ornitorrinco, uno de los 2 únicos mamíferos que ponen huevos. Y en medio de esa singularidad también hemos sabido crecernos. Y yo pienso que eso es fundamental, como es fundamental también que el Estado esté tomando las medidas pertinentes para analizar que si no hace falta una visita a un territorio, no hay que hacer la visita, no hay que gastar combustible en esto. El territorio tiene que ponerse a trabajar para dar respuesta a esas necesidades de la población. Que si hay que paralizar, por ejemplo, la construcción de un muro que es importante para una inversión. Como decía el ministro de Economía ayer. Claro, ¿por qué? Porque, vaya, ese muro es importante para la inversión, no sé, me imagino, para cualquier tipo de obra, pero el montacarga tiene que utilizar el combustible para... Y no es, digamos que imprescindible en este momento asumirlo, entonces vamos a postergarlo para cuando las aguas vayan tomando su nivel. Y yo pienso que eso es esencial, Lázaro. Yo creo que hay que llamar a la calma también en la población. Yo pienso que no hay que desesperarse. Yo pienso que hay que tomar una actitud que sea mucho más provechosa. Hay que apostar por el ahorro y hay que pensar como país. Y sobre el ahorro estaremos hablando mañana y también sobre los proyectos de vida. Algunas personas pueden entender este tiempo quizás en que la vida del país no va con la celeridad que se espera, claro, a que esto frustra el proyecto de vida, que no hay oportunidades para desarrollarse. ¿Por qué este no es un escenario que puede llevarnos a ese entendimiento? Te voy a dejar pensando en esas 2 interrogantes. ¿Puede seguir desarrollándose Cuba nuestros proyectos de vida personal, también nuestros proyectos de vida familiar y cómo pensar como país también desde el ahorro? Te dejo esas interrogantes. Me parece muy bien, para mañana. Para mañana viernes. Aquí estaremos. Humberto López seguramente me estará acompañando en el debate cuando pongamos en contexto otra vez, Humberto, ¿verdad? ¿Cómo no? Salía Jorge Legañoa de aquí y publicado de inmediato esto, me decía, revisa mi muro y mira lo que he visto. Uno de los días más orgullosos de esta Cuba. En Copelia, un hombre sencillo, uniforme de policía, tímido pero educado, paraba a los carros estatales para que llevaran en su ruta a todo el que pudieran. Cuba responde, la etiqueta pueblo comprometido. ¿Quién le orientó a ese hombre eso? Nadie, seguramente. Pero es la reacción que necesitamos y que ahora mismo pedimos de usted. En primer lugar, estar informado, poder convertirse en una polea de transmisión de lo que aquí estamos diciendo, que es la información objetiva brindada en la mesa redonda de ayer, que tendrá continuidad, por cierto, con varios ministros en esta jornada. Y, por supuesto, salir a la calle con la misma energía, con la misma alegría de todos los días y, claro, afrontar las dificultades que son coyunturales, repetimos, lo hemos dicho una y otra vez, pero tenemos que seguir viviendo en definitiva. Vamos con Yanela de la Rosa, que también, como en varias mañanas, Lázaro Manuel, de la semana, se con muchísima alegría. Se levanta en la madrugada y aquí está con nosotros un poquito más tarde de lo habitual, pero ahí, Yanela, saludos, adelante, buenos días. Buenos días. Sí, así es. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos en esta mañana, lista con las noticias en síntesis. La segunda conferencia empresarial agrícola bilateral Cuba-Estados Unidos continúa desarrollándose hasta el próximo viernes en La Habana. Paul Johnson, copresidente de la coalición agrícola, ratificó que a pesar de la compleja situación política que se vive actualmente entre las dos naciones, los